Buenas noches. La noticia tiene que ver con Colmotores. Una noticia económica muy negativa. La planta de Colmotores en Colombia cierra. Cierra porque tuvieron muchos inconvenientes para lidiar con la crisis del sector. No es una decisión solo de Colombia. También cerraron la planta en el Ecuador. 550 personas entran en este momento en el plan de retiro. Para General Motors no fue posible sortear la crisis que está viviendo la industria en nuestro país, por lo que inició el desmonte de su planta de producción en Colombia. La compañía anunció a través de un comunicado de prensa que ahora se basará en la operación de empresas nacionales de comercialización de vehículos, sumado a un servicio de postventa para así responder a los desafíos de la creciente fragmentación de los mercados y la subutilización de plantas. General Motors manifestó que pese al cierre de la planta de Colmotores, la empresa mantendrá su presencia histórica en Colombia y Ecuador a través de su marca Chevrolet y su red de empresas y negocios como GM Financial y Cheviplan, así como sus socios comerciales, su amplia red de concesionarios y los servicios de conectividad de OnStar. Además, el presidente de la compañía, Shilpan Amin, también precisó en mejorar el futuro automotor tanto en Colombia como en Ecuador. Las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzados e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones. Sin duda, esto genera un impacto en empleos, pues son más de 500 trabajadores que entrarán en un plan de recesión laboral. Recordemos que su planta de producción lleva 7 décadas en Colombia y hoy comenzará su desmonte, pues la planta de Colmotores estaba operando al 9% de su capacidad instalada en los últimos días. Si bien aquí en Colombia le estaban apostando a la fabricación de una marca, de un vehículo en específico de Chevrolet, que es Colmotores, y el mercado no dio, preocupa, Mauricio, que empiezan a cerrar este tipo de plantas, este tipo de industrias, que en el fondo son multinacionales, porque el mercado no funciona, no hay suficiente plata, pero también en el fondo sienten que las reglas del juego en algunos casos no son claras. Pues efectivamente, Giovanni, ahí están los dos aspectos de esta discusión. Uno, el que tiene que ver con el tamaño de los mercados y con la necesidad que tienen estas ensambladoras y productoras de automóviles internacionales de hacer operaciones eficientes, y si es eficiente tener, ahora que tienen que incorporar nuevas tecnologías para hacer la transición hacia energías limpias, si es razonable tener plantas en un mercado como el colombiano o como el ecuatoriano. Pero la otra cara de la moneda, la otra discusión es la que tiene que ver con la estabilidad jurídica y con las condiciones para la inversión. Es un hecho que ahora que vienen en todas las productoras de automóviles, en todas las ensambladoras de automóviles, viene la necesidad de hacer transiciones tecnológicas, grandísimas inversiones. Hay una racionalidad distinta a la que había hace un tiempo. Estamos hablando de las épocas de las grandes integraciones comerciales regionales, años 80, años 90 en América Latina. Ahora hay que buscar mercados más grandes desde bases más productivas y más competitivas, porque hay que poder rentabilizar esas inversiones que se hacen hacia tecnologías más limpias. Y evidentemente, como ustedes saben, una planta colombiana operando al 9% de su capacidad y una planta ecuatoriana operando al 13% de su capacidad, pues no son inversiones rentables de ninguna manera. Es mucho más eficiente económicamente atenderlas desde otros mercados. Y hasta ahí uno diría, pues sí, el mercado se quedó chiquito y al quedarse chiquito el mercado, estas inversiones se vuelven ineficientes y hay que buscar otros destinos. Pero hay que ir más allá, porque hay países de América Latina que están recibiendo grandes inversiones en el sector automotor y países insospechados. Les doy un dato. En los últimos meses en Argentina, sí, efectivamente en Argentina, un mercado tan complicado como ese, se han dado inversiones muy significativas. Ford, 660 millones de dólares en una planta para desarrollar una nueva línea de producción, y el grupo Stellantis, es un grupo que incorpora operaciones de ensamblaje, ha invertido 670 millones de dólares. Ford 660, Stellantis 670. La planta de Stellantis está hecha para desarrollar un nuevo modelo de Peugeot. Por lo tanto, no es tan cierto que entonces toda América Latina se volvió fea para la inversión extranjera. Es más cierto que hay una racionalidad de mercado
pero también hay una racionalidad relacionada con la confiabilidad de las políticas públicas que lamentablemente no es el caso de Colombia. La otra noticia tiene que ver con la Cancillería. Para algunos es un tremendo desorden lo que pasa al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ayer el Ministerio publicó un proyecto de resolución en el cual empezaba a exigirle a los venezolanos pasaporte vigente si querían entrar a nuestro país. Anoche lo encontramos en Red Más Noticias. Bueno, pues esta mañana el presidente dijo, eso no va, yo no autorizo eso, a mí nadie me ha consultado. Fuimos más allá, le preguntamos al canciller si había sido consultado por la decisión de sus subalternos y dijo que no. Incluso hoy no solo lo regañó, sino que retiró ese proyecto de resolución. En otras palabras, a Colombia van a seguir entrando ciudadanos venezolanos que no tengan incluso su pasaporte vigente. El gobierno este miércoles publicó a las 3:15 de la tarde en la página SUCOP el borrador de la resolución en el que se deroga la 2231, la cual le da un trato especial a los venezolanos al admitir su tránsito, permanencia y entrada al país con pasaporte vencido. Pero en menos de 24 horas de conocerse este documento, la Cancillería lo bajó de esta página, la cual es la plataforma donde el gobierno sube los documentos para comentarios de los ciudadanos. Pero este viernes muy temprano, el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X aseguró que no era cierto, pues en su gobierno no exigirá el pasaporte a los migrantes venezolanos. Fuentes de gobierno le confirmaron a Red Más Noticias que esta decisión de borrar el documento se da debido a que el ministro encargado Luis Gilberto Murillo no tenía el conocimiento ni fue consultado con él este documento. Por su parte, el canciller encargado durante la presentación de la resolución 2996 sobre la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones le hizo un jalón de orejas a los funcionarios del ministerio. Por eso es importante que los funcionarios de esta Cancillería, los funcionarios del sector de política exterior, los funcionarios y funcionarias del gobierno, entiendan que la filosofía de este gobierno no es ponerle trabas a la población migrante o que está en movilidad humana, sino facilitarle su acogida. Y el director de Migración Colombia aseguró que no se van a exigir documentos extras a migrantes que generen un costo alto para ellos. Y es una de las razones centrales por las cuales el Gobierno Nacional, la Cancillería, Migración Colombia, no van a expedir en este momento documentos que signifiquen cargas onerosas para migrantes que a duras penas muchos de ellos tienen para alimentarse diariamente. Según cifras de Migración Colombia, la estimación a enero 31 de 2024 es que en Colombia hay más de 2.800.000 migrantes venezolanos. De otro lado, este documento de la Cancillería no fue el único documento que el gobierno mandó a bajar. Este martes 23 de abril se conoció el borrador de lo que sería el nuevo manual tarifario único que elaboró el Ministerio de Salud. Este documento es el que establece cuál es lo máximo que se puede cobrar en Colombia por los procedimientos quirúrgicos e intervencionistas, también los no quirúrgicos, servicios de internación y el transporte asistencial del paciente. Y también fue eliminado, según el ministro de Salud, por un error supremamente grave que debe ser corregido. Por esta razón, ordenó bajar el borrador de la página del ministerio, que no duró ni publicado 12 horas. Aquí hay dos aristas sobre esta noticia. Uno, el tremendo despelote, desorden, falta de control administrativo al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya lo habíamos visto con el secretario general que hizo todo lo contrario de lo que le había pedido el presidente con el contrato de Thomas Gregg, y ahora lo vemos con este proyecto de resolución. Conclusión, Mauricio, los funcionarios de Murillo no le están consultando. Pues efectivamente, Giovanni, ese es un tema central en esta discusión, y es la falta de coordinación que hay en esta y en muchas otras materias entre el presidente y sus funcionarios. Cualquiera diría que una materia tan sensible como esta de exigirle pasaporte a los venezolanos es una materia sobre la que no se decide sin el visto bueno del presidente. Es más, sin la directriz del presidente. Habría justificaciones para estar en esta discusión de si se les pide pasaporte o no. Hay gente que dice, pues claro que hay que pedirles pasaporte a los venezolanos porque estamos en una crisis de seguridad muy grande. Hay otra gente que dice, pues ya que los venezolanos han empezado a salir del país, algunos incluso devolviéndose a su propia tierra, pues entonces ya se está empezando a menguar de manera muy ligera por el momento
la crisis y los flujos migratorios. Entonces es buen momento para empezar a pedir pasaporte. Y hay otros más que dicen, a Nicolás Maduro nunca le ha gustado que Colombia le ofrezca semejantes brazos abiertos a los migrantes venezolanos. Entonces quizás ahí habría una operación en la cual el gobierno de Gustavo Petro se habría comprometido, supuestamente, hipotéticamente, según esa visión que ha resultado ser fallida, a pedir el pasaporte para los venezolanos. Pues bien, ni lo uno, ni lo otro, ni lo de más allá. Lo que termina resultando es que el presidente Petro, 24 horas después de que conocimos este borrador de resolución, dice, no, por ahí no es la cosa, no vamos a pedir pasaporte a los venezolanos. Y eso revela exactamente ese caos que hay, esa desconexión que existe entre los ejecutores de las políticas en este gobierno y el presidente mismo. Ahí hay dos opciones. Una, que sí se le consultó al presidente Petro en su momento, que se sacó el borrador de resolución, que el borrador de resolución generó algún tipo de crisis o con el gobierno vecino o crisis de otra índole política y entonces se están echando para atrás y el presidente pues termina echando el agua sucia a sus subalternos. O lo más inverosímil de todo, que sin que el presidente Petro supiera, dentro de la Cancillería se empezó a cocinar todo esto. Eso sería pensable en las épocas del canciller que en este momento está suspendido, que Álvaro Leiva, que se sabe que en todo el lío de los pasaportes fue prácticamente una comedia de equivocaciones. Pero ahora resulta que bajo Luis Gilberto Murillo, encargado por otros 3 meses, encargado eterno, parecería ser el nombre de esta telenovela, pues también las cosas están fallando de manera muy seria. Habrá que ver si le meten la mano a la Cancillería, pero sobre todo, habrá que ver si le meten la mano a la manera de hacer política pública, porque la desconexión del presidente con sus funcionarios es inverosímil. La otra pelea que hay es entre los cafeteros y el gobierno. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, dio unas declaraciones ayer que tiene furiosos a los cafeteros. Un debate, una pelea, una tensión que se da en momentos en que los cafeteros dicen que las vías para sacar el café no son buenas. En momentos en que los cafeteros dicen que los subsidios para la fertilización no se está dando. Una crisis que pone en riesgo el producto principal colombiano, por lo menos el que más nos ha hecho famosos, el café. Los desencuentros entre la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y los miembros del Comité de Cafeteros continúan luego de haber organizado una asamblea a la que no asistió la federación al inicio del mes. La funcionaria ha enviado mensajes que no gustan al interior del gremio. Esta semana en la Comisión Cuarta del Senado habló de nuevo de la compleja situación financiera de la federación y aseguró que esa situación no tiene nada que ver con el actual gobierno. La crisis de la Federación de Cafeteros no la hizo el gobierno nacional, esta crisis viene de los gobiernos anteriores, desde años anteriores. Es una federación que viene con unas situaciones económicas muy complejas de gobiernos anteriores, es una federación que depende de la administración del Fondo de Parafiscalidad del Café. Según la funcionaria, se requieren cambios en la estructura de la federación para responder a los llamados de auxilio de los cultivadores. Para que la federación pueda seguir haciendo su función tiene que cambiar, se tiene que reestructurar, tiene que ser una federación austera donde los fondos de parafiscalidad del café, que son fondos que aportan las familias caficultoras cada vez que entregan sus granos de café, se inviertan directamente en la caficultura y no en una burocracia costosa y que parece otro país que tiene unos sueldos inconmensurables. Luego de una reunión del comité directivo de la federación, se entregó un comunicado en el cual se rechazan las opiniones de la ministra y se asegura que la situación financiera no es mala, que ese tipo de afirmaciones pone en riesgo la garantía de compra de los cafeteros y tiene implicaciones en el mercado. Hemos venido a controvertir lo que la ministra ha venido anunciando. Realmente una institución no se encuentra en riesgo. Hoy tenemos la caficultura boyante, productiva, con empalme generacional, y hoy lo que hicimos desde el comité directivo fue enaltecer lo que es nuestra Federación Nacional de Cafeteros, y aquí seguiremos defendiéndola. Señalan que no se vive en las épocas del pacto cafetero, pero que no se puede crear ilusiones entre los productores frente a lo que sucede en el mercado mundial. Según el comité, hay que avanzar en la industrialización que inició la federación y en la consolidación de la marca país, en la que han contribuido los caficultores de la mano de la entidad y que los diferencia en el mercado internacional. Dicen que la unidad se mantendrá. Estamos reafirmando una vez más que somos los legítimos representantes de las 550.000 familias cafeteras del país y seguiremos trabajando por ellos durante los próximos 100 años. Los miembros del comité piden una acción gubernamental que permita remover las barreras arancelarias que le restan competitividad al producto. Sobre la expansión del área de cultivo, el comité señala que lo responsable es hacer más productiva el área existente
y elevar el nivel de vida de los caficultores con renovación de los cafetales mientras se adecúan las condiciones industriales y de mercado. Volvemos sobre la crisis de los cafeteros. Mauricio, ¿qué solución hay? Porque la hostilidad de la ministra contra el gremio cafetero, la hostilidad del presidente contra el gremio cafetero, esa sí que no tiene visos de arreglarse. Aunque la federación en cabeza de Germán Bahamón ha tendido la mano y ha dicho, hablemos para que los cafeteros salgan adelante. Del otro lado, pues como que no hay muchas respuestas. Entre otras, yo me pregunto sobre el tema de pensiones del sector cafetero. ¿Eso es responsabilidad exclusiva del sector privado? Pues Giovanni, esa y otras preguntas son relevantes cuando se aborda este tema del sector cafetero, porque recordemos que el sector cafetero tiene un tratamiento muy especial en esa combinación de sector privado, sector público. ¿Por qué? Porque la Federación Nacional de Cafeteros es una organización privada, es una organización con una estructura democrática que surge de los cafeteros que regionalmente tienen sus comités. Los comités tienen a su vez unos procesos de elección de sus miembros. Esos comités terminan eligiendo al presidente de la federación, al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, y de esa manera el gremio ha sido una estructura que tradicionalmente ha representado sus bases, ha representado a los productores y ha sido incluso producto, esta selección de los gerentes, resultado de esa política interna dependiendo de qué región sea más poderosa que otra, qué región prospere y cuál no. Eso en cuanto a la naturaleza privada de la Federación Nacional de Cafeteros. Ahora, ¿cuál es el estatus especial? Que maneja un fondo parafiscal, el Fondo Cafetero. El Fondo Cafetero se nutre de contribuciones que hacen los exportadores de café. Por cada saco de café exportado, por cada libra de café exportado, terminan haciendo un aporte a ese Fondo Nacional del Café, por norma, es decir, la norma es pública, la contribución es privada porque la hacen los exportadores, pero es lo que en últimas va a ser manejado por la Federación Nacional de Cafeteros para distintas cosas, para asistencia técnica, para comercialización, para apoyo en extensión rural, etcétera, etcétera. Ese doble carácter de manejar unos recursos parafiscales pero ser una entidad privada es la que tiene en tensión seria en este momento al gremio con el gobierno. Habrá otros gremios que reciben las embestidas del gobierno, porque el gobierno, sabemos bien, no es muy amigo del sector privado en términos generales, menos amigo del sector privado que le represente algún equilibrio o contrabalance de poder, pero en otros gremios no existe esta, llamémosla, vulnerabilidad de tener el manejo de un fondo parafiscal. Como en este caso sí existe esta vulnerabilidad, la ministra se siente con toda la autoridad para decir los problemas del sector cafetero son estos, los problemas financieros son estos, etcétera, etcétera. Pero creo yo que si se refiere a las finanzas de la Federación de Cafeteros, no al manejo del Fondo Nacional del Café, no a los recursos del presupuesto del fondo, sino al manejo financiero y situación financiera en concreto de la Federación, creo que a la ministra sí le convendría tener unas cifras, tener unas bases, tener una documentación para argumentarlo. ¿Es posible que haya dificultades? ¿Es posible que no las haya? No lo sé. Lo que sí sé es que a un ministro le corresponde, cuando se va con esos comentarios que son efectivamente llaman mucho la atención del mercado, de los distintos operadores del mercado internacional, debería ir adecuadamente documentada para sustentar sus apreciaciones. De lo contrario, pues sí son ideas lanzadas al aire que le meten mucho ruido al sector. De cualquier manera, Giovanni, esto no va a parar aquí. Tengámoslo por seguro y tengámoslo claro que la pugna entre el sector público y el sector privado va para largo y que la intención del presidente Petro de llegar a las bases cafeteras y a través de distintos mecanismos erosionar la legitimidad de la federación para hacerse al sector y hacerse al manejo muy cuantioso, muy jugoso del Fondo Nacional Cafetero va a seguir durante los próximos meses, durante el próximo par de años. Habrá que ver cómo se resuelve esta pugna entre una institucionalidad que tiene muchísimos años y ha sido muy sólida y un gobierno que tiene el ímpetu de controlar las finanzas del sector.